Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos iniciando la parashá número 39, Jucat, que significa decretos, estatutos, pero estos mandamientos a la vez son aquellos que se escapan del raciocinio del ser humano, pero que Hashem ordena a que los hagamos. El texto base en la Torá se encuentra en Bamidbar, Números, desde el capítulo 19, del verso 1 al 17. Con la ayuda de Hashem, el Elohim de Israel, vamos a desarrollar esta clase en dos partes. Hoy recibiremos la primera. Lleva por título: Todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro entendimiento, como reza en su pantalla. Generalmente, las misbot, mandamientos, ordenanzas, leyes de la Torá pertenecen a una de las tres categorías. Es aquí donde entonces vemos y podemos nosotros, según la Torá, calificar algunas ordenanzas que a veces en las versiones se pierden. ¿Por qué? Porque no tanto son traducciones, sino interpretaciones, y todo lo generalizan. Vamos a entenderlos hoy por qué. Por ejemplo, en una palabrita, cuando dice una sola ley fue dada tanto para el nativo, hablando al israelita de las 12 tribus, como para el extranjero. Entonces la gente piensa que ese es para el no judío. Dicho de otra manera, para el justo de las naciones. No es así. En el Humash, por ejemplo, en las traducciones hebreas, no en Reina Valera, ahí dice para el prosélito. ¿Quién es un prosélito? Ahí ya cambia la expresión. Es uno que, siendo no de origen judío, hizo su conversión al judaísmo y ahora obtiene ese estatus. Por eso es que dice que es una sola Torah, porque este ya hizo su conversión. Es como uno que vino a Estados Unidos y aquí hizo bien las cosas, vamos a decirlo de esta manera, hizo su proceso para obtener la residencia y la ciudadanía norteamericana. Tanto aquel que nació aquí en Estados Unidos como aquel que no nació tienen el mismo estatus. A eso se refiere el texto. Doy este preámbulo para que se entienda lo que se quiere decir. Entonces, hoy vamos a ver estas tres categorías. La primera es testimonios. Si una mitzvah testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra emuná, emuná es lo que se conoce como fe, fe obediente, obedecer al Creador. Es llamada testimonio. Ejemplos son la mitzvah de observar Shabbat, la cual atestigua nuestra creencia en el Todopoderoso, que Él creó el mundo en 6 días. Observar los Yomim Tovim son los días festivos porque ellos conmemoran Yetziat Mizraim, la salida, el éxodo de Egipto. Las misbot de los tzitzit y tefilín, esos son los filacterias, las cuales demuestran nuestra creencia en la soberanía de Hakadosh Baruj Hu. Esta es la primera etapa. La segunda son las leyes civiles, que en hebreo se le llaman mishpatim. Son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de la sociedad humana. Ellas incluyen, por ejemplo, la prohibición de robo y asesinato. Esa es la segunda clase. El tercer orden son las ordenanzas divinas en la categoría de Hok. Hok es singular, el plural de Hukim. He aquí la parashá de hoy que estamos viendo, Jucat, que eso está en el primer verso y el segundo, donde dice: habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente roja, bermeja. He aquí la palabra Jucat, donde dice ese decreto.
viene desde lo alto. Un decreto solo lo puede fallar o decretar, decir, proclamar alguien que está en autoridad arriba absoluta. En este caso, Dios Altísimo. Que si lo entiendes, no lo entiendes, que si quieres o no quieres es otra cosa, pero se tiene que hacer. Entonces, aquí los hukim caen aquellas mitzvot cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por el intelecto humano. Hay numerosos ejemplos de hukim, pero el Midrash enumera 4 acerca de los cuales la Torá declara explícitamente es un hok, dado que en ellos contiene elementos aparentemente contradictorios, están expuestos a ser ridiculizados por el pensador racional. La Torá, por consiguiente, aconseja al judío decirse a sí mismo es un hok. Yo no tengo derecho a cuestionarlo. Veremos cuáles son estos 4. ¿Qué sucede? No le hace lo intelecto de las personas, lo crítico de las personas o cualquier cosa, y hay quienes en su afán de desmentir o lo que sea, agarran y piensan que la Biblia fue hecha con mentalidad del siglo XXI y malinterpretan los textos. Esto por personas seculares como algunos líderes religiosos, porque desconocen estos códigos que fueron dados a nuestro noble pueblo Israel. El primero de estos es el Ibum. El Ibum se trata de esto: un hebreo que desposa a la esposa de su hermano en vida de su hermano o aún después de la muerte del último, incurre en la penalidad de caret, que ahí está una de las palabras claves. Por ejemplo, esto lo generalizan las versiones como pecado, pero caret es un pecado gravísimo. Siempre que su hermano tuviera hijos, pero si la viuda de su hermano no tiene hijos, es una mitzvah casarla. A esto se le llama ibum. ¿Se acuerdan el caso de Ruth? Que se dio con los hijos de Naomi, y ahí entra Boaz, y ahí entra incluso la sangre del Mashiach. Vean por dónde viene esto. Dado que la lógica puede encontrar este cambio de posición difícil de aceptar, el pasuk enfatiza: y vosotros guardaréis mis hukim. Eso está en Vaikra, Levítico 18:26. Entonces es aquí donde entra la ley del liberato, que tiene que ver con esto: crearle descendencia al difunto. Eso lo vamos a ver más detenidamente en la Parashá Ki Tetzeh. Estos son códigos dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque también hay un capítulo donde habla de las prohibiciones de los tipos de relaciones sexuales, las cuales no están permitidos por la Torah. Número 2. Shadner. La Torah prohíbe el uso de una vestimenta que contiene una mezcla de lana y lino. No obstante, es permisible usar una vestimenta de lino, la cual tzitzit de lana son fijados. Para que nosotros no cuestionemos esta excepción, la Torá mezclará concerniente a la misma de Satnet. Vos mantendréis mis hukim. Vaikra 19:9. ¿Dónde se da esto? En el talit, en el manto de oración. Allí hay una mezcla, pero este es un hok. Solo Hashem sabe. Número 3. Seir la Azafel. El macho cabrillo a Azazel, enviado a la muerte como parte del servicio de Yom HaKippurim, purificaba a Caal Israel de sus pecados, mientras impurificaba al agente que lo llevaba.
Esta es la ley por consiguiente llamada un Hok eterno. Vaikra 16:29. Ahorita acabamos de recién pasar la parashá donde veíamos en el caso de Korah y la vestimenta azul, el hilo azul con el que se hacía ese tejido. El animalito de donde se extraía ese tipo de material era un animalito lo kasher, no apto, no puro, pero de ahí Hashem lo extraía. La miel de jicote, de panal, la abeja es lo kasher, pero la miel sí es kasher. Es un hok. Y estamos viendo esto aquí eh, con el caso del macho cabrillo llevado al desierto por el Cohen. El Cohen se impurificaba para que todo el pueblo se purificara y obtuviera el beneficio de ese sacrificio. Número 4, Paraduma, la vaca roja, que será el próximo tema que estaremos viendo en la aliyá número 3. Las cenizas de la Paraduma, la vaca roja, purifican a un hebreo que está tamé, que está impuro, mientras vuelven tamé a todo el que se involucra en la preparación. No obstante, mientras la paráduma purificaba a una persona de la clase más severa de impureza, Avi Abot Hatumá, ella hacía a la persona que la preparaba meramente un Ab Hatumá, un portador de un menor grado de impureza. Dado que esto también desafía la lógica, la Torá presenta el tema con las palabras, este es el Hok de la Torá. Eso está en Bamidbar 19:2. Nosotros debemos aceptar la mitzvah como una ordenanza divina. No obstante, Hukim no son leyes sin razón, más bien su lógica es divina. Los más grandes de entre nuestro pueblo pudieron comprender algunas de ellas. Óigase bien, los más grandes de nuestro pueblo. Así la racionalidad tras las leyes de la Paraduma le fue divinamente revelada a Moshe. Por otra parte, Shelomo Hamelech, el rey Salomón, quien investigó las razones tras las misbot y encontró explicaciones para todas, manifestó que esta mitzvah era incomprensible. Imagínense, el más sabio, Salomón, no le encontró. Shelomo descubrió por qué para las bestias del Shohet, el que frena ritualmente, debe cortar la tráquea y el esófago, mientras para las aves cortando solo uno de estos órganos basta. Y esto tiene que ver con la shejitá, el que faena ritualmente, la shejitá. Mientras para las aves entonces solo cortaba uno de los órganos y bastaba. Y el pescado no necesita ser ritualmente sacrificado en absoluto. Si no se entendió, lo voy a repetir. Shelomo descubrió por qué para las bestias el shohet es el que practica la shejitá, el que faena ritualmente, dicho de otra manera, debe cortar la tráquea y el esófago, mientras que para las aves, cortando solo uno de estos órganos basta, y el pescado no necesita ser ritualmente sacrificado en lo absoluto. No obstante, él confesó: yo pensé que alcanzaría sabiduría, pero ella, el entendimiento de la mitzvah de Paraduma, está lejos de mí. Eso está en Coelet, Eclesiastés 7:23. Roqueach comenta que el valor numérico de esta frase, está más allá del alcance de comprensión, es equivalente a Paraduma 300
41, valor numérico. Para apreciar completamente sus palabras, exploremos el alcance y profundidad del conocimiento de Shelomo. Y Elohim, Dios Altísimo, dio a Salomón muchísima sabiduría y entendimiento y amplitud de conocimiento como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense. Ahora, muchos no saben esto que les voy a decir, y esto tiene que ver con la mesianidad de Yeshua. Shelomo había sido dotado con poderes de liberación. Él tenía la capacidad y la habilidad de echar a pelear entre sí a los Sheidim, a los demonios. A los únicos demonios que no podía echar era al demonio de sordez. Como eran sordos, no le escuchaban. Pero siglos después, Dios Altísimo envió uno que solo le decía: a ti te ordeno, demonio de sordez y de mudez, que salgas de este cuerpo. Esta era una de las características o la evidencia de la visitación de Hashem por medio del Mashiach en el tiempo antes de la destrucción del segundo templo. Esa es la grandeza de nuestro Rabbi Yeshua. Este verso implica que la sabiduría de Shelomo era equivalente a la sabiduría colectiva del pueblo hebreo, que era, tanto como la arena de la orilla del mar, la capacidad de su intelecto era superior a aquella de toda otra persona, y por consiguiente él podía entender lo que estaba en la mente de cada uno. Consecuentemente, su juicio era verdadero en casos donde los hechos eran tan oscuros, como se enseña en la siguiente historia que recibiremos en la segunda parte de esta clase. Que Hashem, el Elohim de Israel, les bendiga y les asista en todo. Shavua Tov.